febrero de 1941 estuvimos en el campo de concentración de Libes Altes. Ya conocido porque por este campo pasaron la gran mayoría de los republicanos, rojos, anarquistas, al campo de exterminación de Mauthausen. Y aquí nos separaron muy pronto de las familias, diciendo que por las razones de salubridad, de cuestiones higiénicas, que bueno, no había higiene ni nada. Estaba en un infierno increíble. Y yo, bueno, solo, sin padres y sin mi hermano, pero tenía yo un amigo gitano, Paco. Paco tenía, no sé, un año o dos más de yo, pero él ya más delgadito, porque ya hizo él con su familia la guerra civil. Y no había mucho de comer, y antes tampoco. Pero nos dormimos tumbados, mano en mano, buscando de dormir, claro, los piojos y los ratones y el hambre. El hambre estaba finalmente lo peor, porque ya tienes alucinaciones, ya tienes, pues vienen periodos de calma y de nuevo un poco de pánica. Y Paco me decía, verás que esta noche viene tu madre. Hablaba despacito porque yo no entendía nada. Ha venido 3 veces mi madre a abrazarme. Como un conejo debajo del hilo con alambrá, pasando por debajo de mí, abrazarme. Un día, una noche más, su manita se puso más y más fría. Paco se había